igual terminando el webinar de las 4 de la tarde y bueno, ¿tienen alguna duda antes de que comencemos? ¿Algún comentario? ¿Cómo les ha parecido los diferentes temas que vimos en el transcurso de la semana? Ingeniero Félix, buen día. Gracias a usted por estar aquí presentes. Hola Heidi, Eileen, Misael, Héctor. Y pues bien, vamos a comenzar. ¿Ok? Hola, todo muy bien, gracias. Mucho gusto, Cristian. Todos los temas durante la semana han sido muy interesantes. El equipo de ventas también ha estado participando y esperamos poder poner más atención para seguir nosotros trabajando con Charofil. Ok, muchas gracias, Heidi. Ingeniero Félix también ya leí su comentario, gracias. Ingeniero Cristian, buenos días. Buen día. Quiero contarle que cada una de las sesiones que vimos es muy importante porque nos abre unos campos nuevos para instalaciones adecuadas. Yo le agradezco infinitamente toda esta información que nos han dado, todos los software, todas las bases técnicas. Es realmente muy importante saberlo y muchas gracias a ustedes por compartirlo. No, muchas gracias a ustedes por regalarnos un ratito de su tiempo y en lo que podamos apoyarle, pues estamos a sus órdenes. ¿Vale? Y pues sin más, comenzamos. Como siempre apago mi cámara ahorita para que no se nos trabe la presentación. Muchas gracias, Misael. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver los diferentes tipos de práctica. Como les mencioné, las recomendaciones para lo que es la charola directa, recomendaciones con accesorios, recomendaciones de complementos, de normas y tipos de efectos que se pueden evitar con las charolas. Algunos se han mencionado ya en estos 4 días pasados, pero muy por encimita. Ahorita sí vamos a verlos un poquito más a detalle. Pues, por ejemplo, la primera recomendación y que es muy importante es en el tema de las instalaciones, cuando estén ustedes con sus derivaciones, haciendo los cortes, pues muchas veces no se tiene a la mano la herramienta correcta, ¿ok? Lo ideal es que tengan esta pinza corta hilos que es especial ya que tiene un ángulo en la punta a 45 grados. Cuando nosotros tenemos esta pinza, lo que hace es, vamos a decirlo de esta manera, pellizcar un poco el recubrimiento y deja menos expuesto el acero de la charola, del alambre. Entonces el punto de corrosión va a ser mucho menor. Y además que es la herramienta ideal, ya que cuando nosotros hacemos cortes con ceguetas, con arcos, con el disco, el esmeril, muchas veces no tenemos el pulso perfecto y raspamos todo el lateral de la charola, todo el alambre transversal. Y entonces de nada me sirve que yo tenga unos cortes super al ras si ya boté todo el recubrimiento del hilo transversal y por ahí se va a empezar a oxidar. Entonces lo ideal es que tengan esta herramienta, esta pinza corta hilos. ¿Okay? Bueno, también lo hemos visto ya en diferentes temas. Ayer, por ejemplo, ayer y ayer hicimos ejercicios con las tierras, en el cual la recomendación es que en sus sistemas los tengan a no más de 9 metros. Como saben, hay diferentes calibres. Para la parte de telecomunicaciones es indispensable que el calibre mínimo sea 8, que en fotovoltaico puede ser calibre 14. En algunos casos tiene que ser completamente aislado, color verde, y que bueno, el conector de tierra siempre debe de ir por fuera de la charola, esto para darle mayor seguridad. Si yo lo quiero colocar a 1 metro o a 2 o a 3, no pasa nada, es más segura nuestra instalación, pero recuerden que también va a incrementar el costo del proyecto. En el tema de instalación, bueno, las cuerdas del tornillo y la tuerca deben ir por fuera. Como ustedes saben, las clemitas que tenemos en Charofil, la cabeza del tornillo es redonda y no tiene para insertar algún desarmador o de cruz ni plano, sino que trae una gotita por dentro
en la cual se atora automáticamente en las clemas. Y lo único que yo voy a necesitar, pues, es una llavecita de 10 milímetros para cerrar estas. Pero debemos dejarlo siempre por fuera de la trayectoria de la charola para que no pongamos en riesgo nuestro cableado. La posición de las clemas también es muy importante en el momento de que estamos haciendo nuestras curvas. Cuando yo necesito hacer una curva en sitio de 90 grados, si yo coloco todas las clemas en esta posición sobre mi cursor, va a quedar muy abierta. Viceversa, si yo las pongo así, va a quedar muy cerrada. Aquí el caso es que está alejando y acercando más mis alambres transversales del gancho. ¿Ok? Aquí, perdón, está un enlace de lo que sería un video en YouTube que podemos ver. Tratar de abrirlo o copiarlo. Por algo no me deja ahora. Pero para que podamos ver cómo hacer estas curvas muy rápido. Más que nada referencia a las clemas. Aquí está. Voy a quitarle el audio y me voy a adelantar hasta la parte de colocarlas. Ahí está. Como les digo, una clema pequeña, que es la que va por fuera de la charola, debe de quedar abrazando. Y en el siguiente corte debe de quedar, vamos a decirlo así, dando la espalda para que podamos tener los 90 grados a la primera. Imagínense en una curva de 90 grados de 700 milímetros de ancho, pues bueno, sería una bandeja bastante grande, tendría que hacer muchos cortes y colocar muchas clemas. Si yo todas las coloco en esta posición, va a quedar muy abierta o muy cerrada. Entonces lo ideal es que sea un corte así, uno sí, otro de esta forma se repite, uno y uno, ¿vale? Uno y uno para que sea lo más preciso y a la primera mi corte. Los accesorios, una recomendación es este tipo automático, es una patente de Charofil y el cual lo tendremos que utilizar en charolas de 300 milímetros de ancho en adelante. Y es una opción, no es obligatorio, pero sí es de los mejores porque este clip automático se une de forma muy sencilla, únicamente con las manos, a presión, no necesito de más herramientas y nos va a apoyar a que tengamos una trayectoria completamente lineal y con mayor rigidez. Va a quedar muchísimo más resistente. En el catálogo también podemos observar cómo está esta tablita con diferentes opciones de charola. Tenemos en la primera columna los diferentes anchos, segunda columna las opciones para unir los tramos rectos. Recuerden que los ejercicios dijimos que son mínimo 2. Entonces, conforme va creciendo el ancho de mi charola, sé que voy a incrementar más peso y voy a necesitar posiblemente reforzarlo más. Entonces, aquí esta es una opción. Cada triángulo de estas columnas es una opción. Podemos utilizar kit 1, X cantidades para la medida de ancho de la bandeja, de la charola. Podemos utilizar esta otra opción, combinación de clip automático con kit 1. El kit 1, recuerden que es la tornillería. Podemos utilizar la opción de mini clip solamente en charolas de 100 a 250 milímetros. Podemos utilizar clip recto automático, igual combinaciones desde 2 y en el centro de las bandejas 2 o 3 kit 1. ¿Ok? Aquí en el chat está el link para que puedan descargar el catálogo y puedan revisar estas tablitas. ¿Ok? Voy a abrir yo el catálogo de una vez. Aquí está. Y el catálogo, si no me equivoco, está en la página 20. Sí, correcto. 20 y 21. Las diferentes opciones para utilizar. Accesorios para unir a tramos rectos, para hacer curvas de 90 grados, a 45, derivaciones en T, en X, etc. ¿Vale? Esas las encuentran aquí en el catálogo, tabla 20 y tabla 21. Perdón, página 20 y 21. ¿Por qué en dos páginas? Bueno, ojo aquí. La página 21 es para Peralte 116. Y la página 20 para Peralte 66. Okay. Entonces, esa es una de las recomendaciones en cuanto a los accesorios de unión. Los vampiritos o clips de fijación para el unicanal, también hicimos varios ejercicios. Bueno, se van a utilizar únicamente cuando mis instalaciones son de manera horizontal.
Entonces, cuando yo tengo diferentes medidas de charola, también voy a requerir diferentes cantidades en vampiritos. Aquí hice una tablita muy rápida, donde los anchos de 50 a 200 milímetros van a requerir solamente un vampirito, de 250 a 400 milímetros de ancho 2, y de 450 a 803. ¿Ok? Esto es únicamente con la intención de que no se mueva la charola o la bandeja encima de nuestro unicanal. Si nosotros queremos que la bandeja quede fija, pero en una vertical, yo tengo que utilizar tuerca con resorte, suspensión central y su tornillería para que agarre más alambres de esta charola, y además es una plaquita, una lámina con más rigidez y que va a resistir el peso. ¿Okay? El uso de portaetiquetas para identificar nuestros servicios o para acatarnos a lo que dicen las normas. Por ejemplo, en el artículo 392, que es el de uso de charolas portacables, nos pide que cuando llevemos cableado con más de 600 volts, se identifique con una de estas etiquetas y que diga peligro, alta tensión, manténgase alejado. Y no con una separación mayor a 3 metros. Lo mismo en el artículo 690, que es el de sistemas solares fotovoltaicos. También nos pide que esté marcado y etiquetado y que diga fuente de energía fotovoltaico, igual no con una separación mayor a 3 metros. Entonces tenemos este tipo de accesorios, que son plásticos, o tenemos también un metálico, para poder colocar esa leyenda o ese texto. El tema de las tapas es importante también. Por ejemplo, la norma no nos deja hacer instalaciones debajo de tuberías con sistemas, por ejemplo, hidráulicos, contra incendios, mangueras con fluidos, etcétera. ¿Ok? Por el riesgo de que alguna de estas tenga una fuga y algún escurrimiento. Y si mi charola está por debajo de la tubería, pues obviamente lo vamos a poner en riesgo nuestro cableado. Hay muchos proyectos donde pues, realmente no hay opción para quedar encima de estos servicios, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren los centros comerciales que son pues ya inmuebles con bastante tiempo, con las instalaciones ya antes, y se van actualizando, por ejemplo, los sistemas de estacionamiento, que no todos los tienen, y los que ya lo están empezando a implementar, pues son servicios nuevos, en el cual quieren pasar, utilizan estos poquitos rojos para indicar que el lugar de estacionamiento está ocupado y el verde libre. Pero al ser servicio nuevo, pues ya no puedo quedar encima de las tuberías, y lo que tengo que hacer en caso de estar por debajo, colocar una tapa, ¿no? Precisamente para no tener accidentes ahí con los líquidos. Tenemos que usar el kit 4. El kit 4 también lo vimos, está conformado por el clip recto ED275 y 4 clemas pequeñas con su tornillería. Todo esto se llama kit 4 y lo vamos a utilizar para reforzar las diferentes derivaciones. Curvas verticales interiores, exteriores, si llego a hacer curvas horizontales cerradas, nuestras derivaciones en T o en X, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hagamos un corte en la charola, siempre tenemos que reforzarlo para que no pierda su rigidez. Hacemos cortes para darle un cambio de dirección, pero también tenemos que asegurarnos que siga siendo segura en el tema de cargar nuestras bandejas, nuestro cableado. Tenemos que separar la charola mínimo 5 centímetros del suelo, esto por inundaciones. También hay estándares que nos recomiendan hacer esto. Entonces, los accesorios de Charofil que se fabrican para instalación al suelo tienen una altura mínima de 8 centímetros, superando los 5 que solicitan los estándares. Entonces, aquí hay dos ejemplos de inundación. A lo mejor no es mucho, pero si tenemos nuestra bandeja al ras del suelo, pudiésemos tener ahí algún accidente. Además de que el mantenimiento, la limpieza, no se podría hacer si mi charola está instalada directamente en el concreto o en el suelo. ¿Ok? Es decir, la tapa de la bandeja me puede permitir instalar debajo de las tuberías hidráulicas. No, la tapa no te lo permite, y no tanto por la tapa, sino que la norma no nos deja hacer ese tipo de instalaciones. A veces es
pues imposible ya pasar por arriba y en algún punto voy a pasar debajo de estas tuberías y lo que se tiene que hacer es colocar una tapa. Pero no significa que yo con esta tapa ya puedo llevar toda una trayectoria paralela debajo de la tubería, sino a lo mejor nada más en un punto de cruce, ¿vale? Y bueno, referente a la tapa, se me pasaba a comentarles que estas tapas únicamente son compatibles con mis charolas o mis bandejas de tipo Made in Charofil, ya que no requiero de ningún accesorio como tornillerías, cinchos o pijas o algo más para sujetarla, sino que esta entra a presión y atora con los ganchos patentados de la bandeja de malla. ¿Okay? Lo siguiente también es mucho el uso de placas salidas a tubo. Como sabemos, llevamos la concentración de nuestro cableado en las charolas y empezamos a llegar a diferentes áreas de trabajo, a diferentes máquinas, access point, etcétera, ¿no? Hay muchos lugares a los que voy a ir distribuyendo mi cableado. Entonces, lo ideal es que sí utilicen accesorios como son salidas a tubo, porque muchas veces quieren, dejan recargado el tubo en la bandeja, en la charola, y hay movimiento, vibraciones, etcétera. Y al no estar fijo ese tubo a la charola, se llega a colgar, a lo mejor el cable lo empieza a sostener, pero empezamos a lastimar el cable. Después de un tiempo ya no va a funcionar correctamente porque el cable ya se rasgó con el mismo peso del tubo. ¿Ok? Entonces, utilicen estos accesorios, uso de placas a tubo. Como bien lo vimos, hay en diferentes medidas para las diferentes charolas, de peralte 33, 66, 116, con direcciones horizontales, verticales, etc. ¿Ok? Muy parecido a esto están también lo que son las bajadas de cable, que bueno, también ahorita las vamos a ver, pero también hay que utilizar y respetar el radio de curvatura. ¿Ok? Dentro de los accesorios también hay que usar lima o esmeril para las orillas de las varillas roscadas. Cuando nosotros hacemos este tipo de instalación de tipo trapecio, muchas veces estos miden 30, 50 centímetros, 1 metro, etcétera, pero los cortamos porque la varilla viene en tramos de 3 metros. Entonces, cuando yo hago ese corte, quedan ciertos excesos, filos o puntas del acero que no permiten que entre mis tuercas y mis arandelas. Entonces, lo que tengo que hacer es, ya sea rápido con un esmeril, tallo la varilla para que no tenga inconvenientes y ahora sí poder meter las tuercas. Si en lugar de tubo acoplado a la bandeja utilizo una canaleta metálica, ¿qué accesorio existe? Ok, me interesaría conocer cuáles son las medidas de esas canaletas porque no es común ese tipo de instalación. Si no hay algún accesorio que le quede, podemos fabricar alguno también, ¿vale? Pero sí necesitaría checar qué tipo de canaleta o cómo es esa transición. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Las bajadas a cable. Estas son importantes porque cuando yo llevo ciertos cables, hay algunos que son un poco más delicados que otros en el tema de las curvas. Entonces yo tengo que hacer una caída suave y precisamente para eso están diseñados estos accesorios. No puedo hacer un quiebre cerrado a 90 grados porque fracturaría el cable, los conductores, y obviamente pues ya no van a servir. Inclusive hay algunos cables que son demasiado grandes, por ejemplo, cables eléctricos de tipo USB, en el cual te piden que el radio de curvatura sea 5 veces mayor a su diámetro. Entonces tenemos que hacer esas operaciones, esos cálculos para hacer las derivaciones. Hay que cuidar mucho eso, como les digo, para no fracturar nuestros conductores. Las consideraciones de uso de varillas roscadas, bueno, como bien lo vimos también ya en los ejercicios, va a depender mucho de la longitud y el diámetro. Los ejemplos que platicamos eran las instalaciones en tipo oficina, donde la separación de la varilla no es muy grande, la longitud no es tan pronunciada. Entonces puedo tener una instalación a lo mejor de varilla roscada de 30 centímetros con charolas de 50 milímetros de ancho, o sea, la más pequeñita. Pero si mi charola
En lugar de que sea de 50 milímetros, utilizo una charola de 700 milímetros de ancho, pues yo tendría que cambiar el diámetro de mi varilla, aunque sea la misma distancia, pero visto que sea más rígida porque va a ser más peso. Otro ejemplo que les puse con esta misma eran las naves industriales. Cuando las tiradas o los disparos eran mayores a 10 metros, yo no iba a colocar una varilla de 1/4, aunque no pese la charola, porque a una distancia tan larga, una longitud, esta varilla parecería un alambre y habría mucho movimiento en nuestra instalación, en nuestra charola. Entonces, obviamente, tengo que elegir un diámetro mayor para mi varilla roscada. En lugar de utilizar 1/4 o 5/16, utilizaba de 3/8 o de media. Ok, las charolas con diferentes recubrimientos o diferentes materiales, como eran el PVC, policloruro de vinilo o las de pintura epóxica, se volvían dieléctricas con este recubrimiento. Entonces, era importante tallar un pedacito de este material, de este recubrimiento, para que haga contacto con el metal, el cobre, para ser precisos, de las conexiones de puestas a tierra y, bueno, hacer seguras nuestras instalaciones. ¿Ok? Limar los cortes y el uso de spray, bueno, ya les había mencionado el spray desde las pinzas, pero cuando yo estoy haciendo los cortes también para mis curvas, independiente de que los haga con pinzas cortahilos, también tengo que limar esos excesos, porque en las curvas tiende a ser más peligroso y más común que se lleguen a rasgar o atorar ahí los conductores o los cables. Entonces, lo primero que debo de cuidar es que en las curvas yo no tenga excesos de hilo, de alambre, para no dañar mi cableado. Entonces hay que pasarle lima, quitar esos y spray de zinc líquido para sellar. Dejar los espacios antes y después de cada charola. Bueno, en el tema de cortes, con la bandeja de malla, siempre tengo que dejar 2 espacios, es decir, 2 cuadritos mínimo, para que mi... Ay, perdón. Aquí está, 1 y 2. Para que mi charola tenga espacio suficiente y poder colocar un accesorio de unión. Por ejemplo, el clip automático, que requiere más de un cuadrito, bueno, tengo sin problema aquí la opción de colocarlo porque se están dejando 2 espacios y ahora sí haría mi curva. Además de que también debemos de considerar la soportería. Entonces, mínimo 2 espacios para esto. No existe ninguna fórmula para calcular el diámetro de los espárragos. Les digo, esto es muy independiente de cada proyecto. Perdón, estoy respondiendo una pregunta aquí del chat. ¿Existe alguna fórmula para calcular el diámetro del espárrago según en Charofil? No. Les digo, todo esto queda a consideración de los diferentes tipos de proyectos. ¿Ok? Cortar X cantidad de ángulos para las derivaciones y que sean más suaves, por ejemplo, las de tipo T o las derivaciones en X, ya que se hacen cortes precisamente aquí donde está mi cursor. Voy a quitar este ángulo, voy a cortar aquí y acá, para que me queden las pestañas y ahora sí yo poder hacer ese tipo de derivaciones. Y no me limita a cortar nada más uno, sino si yo corto este primero, el segundo, inclusive hasta un tercero, va a ser muy fácil que yo pueda abrir estas pestañas sin necesidad de hacer palanca con una herramienta. ¿Okay? Entonces, eso es una recomendación, pero también va a depender nuevamente del radio de curvatura de nuestro conductor. Dejar el espacio para los espárragos en soportería. Esto también lo vimos en el tema de las cuantificaciones, que tengo que dejar mínimo 50 milímetros o 5 centímetros de cada lado en este tipo de accesorios que son el soporte de la charola, cuando haga instalaciones de tipo trapecio o columpio, precisamente para colocar las varillas roscadas, como aquí está el ejemplo. Si yo corto mi charola, perdón, si corto el accesorio a la medida de la charola, no tendría espacio para hacer estas sujeciones. Entonces, mínimo 50 milímetros de cada lado. En recomendaciones de llenado, a ver, en un segundo, creo que cada espacio de las charolas mide 10 centímetros, porque ¿a qué se refiere con el espacio de las charolas?
Ingeniero, buenos días. Cada espacio de la charola, o sea, cada cuadrito, eh, Ajá, creo que mide 10 centímetros. ¿Sí me hago entender? O sea, en sí, cada 10 centímetros hay una una varillita, separación de 10. sí, sino que quería saber por qué esa relación de 10 centímetros. Ah, pues mira, esto lo vas a encontrar en todas las marcas y es un estándar de fabricación. Todos los que se quieran dedicar a fabricar bandejas de tipo malla se tienen que apegar a una norma que es la NMXJ 511, donde se habla de la fabricación de estos sistemas. Y bueno, ese es un parámetro que se debe de cumplir en las bandejas de tipo malla. ¿Vale? En el llenado de bandejas también lo vimos cuando estábamos haciendo ejercicios de cálculo y utilizamos únicamente el 45%. Nos apegábamos a dos cosas. Uno, lo que era lo que nos dicta la NOM y la NEC de utilizar únicamente el 50% del área total y restarle a ese 50% un 10 que sea la holgura. ¿Ok? Que si nosotros lo hacíamos directamente del área total, era el 45%. Por norma, tengo que tener terminada mi instalación de la charola antes de... Ay, me regreso mucho. Aquí. Tengo que terminar mi instalación de la charola antes de comenzar con el cableado por diferentes incidentes que puedan ocurrir, como un exceso de peso en cierto punto sobre la charola o que el cable, los conductores también los esté trabajando al mismo tiempo y me encuentre con derivaciones, haga cambios de dirección. Esto incremente mis metros lineales en infraestructura, es decir, en las bandejas, en las charolas, y si mi cableado ya lo estaba también cortando, no va a coincidir con mis longitudes. Que los soportes se hagan a una separación de 1,5 metros. ¿Ok? Estas son fotos o es evidencia de cuando se hacen las pruebas de carga para que certifiquen con las diferentes clasificaciones. Clasificación 6A, 6B, 6C, etcétera, donde nos indican cuál es la resistencia de la charola a cierta distancia los soportes. ¿Ok? Pero bueno, lo ideal es 1,5 metros de separación en los soportes. La altura mínima de la charola al piso, bueno, son 5 centímetros y al techo tenemos que tener una separación de 30 centímetros. ¿Ok? Eso es lo ideal, de 30 centímetros, para que quien esté haciendo el mantenimiento, quien esté operando el cableado, pues tenga el espacio suficiente para maniobrar. También cuando yo llevo diferentes servicios, hablando como este ejemplo, llevo cable eléctrico y suponiendo que arriba llevara cable de telecomunicaciones, tengo que tener también una separación mínima de 30 centímetros para evitar un arco eléctrico que pudiese ocurrir en algún accidente con el cable de energía de abajo y la charola de arriba. Entonces tengo que tener 30 centímetros, evitar este arco eléctrico, además de que estos conductores de energía generan un campo electromagnético en el cual pudiese afectar la transferencia de mis datos en los cables de telecomunicaciones. Aquí está el spray, este también lo manejamos en Charofil, un spray de zinc líquido cuando ustedes requieran, pidan su cotización para que en su proyecto, cuando estén haciendo cortes, puedan sellarlo y no tengan el día de mañana pues presencia o algunos casos de que la charola se les está oxidando porque dejaron expuesto el acero, ¿no? El material principal de la charola. Como complementos, bueno, las recomendaciones siempre es importante que las cuadrillas, el personal de instalación tenga pues equipo de protección completo. Hablamos de casco, gafas, en algunos casos tapones para oídos, guantes, botas con casquillo, camisola. Y este tipo de guantes en el tema de las charolas son muy recomendables. Te protegen de los filos, que te vayas a machucar fuertemente perdón, y además es práctico porque cuando yo estoy agarrando las piezas pequeñas como las tuercas y los tornillos,
este tipo de guantes me lo permite sin problema. ¿Okay? Bueno, ya les había mencionado, pero bueno, utilizar siempre llave o dados de 10 milímetros para la tornillería de kit 1, kit 2, kit 3 y kit 4. ¿Ok? Que es con lo que vamos a hacer la unión de mis charolas, la sujeción con ciertos accesorios, aménsulas, etcétera, ¿no? Sin fin de opciones que se pueden hacer y combinaciones con estos. Pero lo ideal es que utilicen esta llavecita de 10 o dados precisamente de 10 milímetros. ¿Ok? Tenemos como complementos también siempre necesario el uso del nivel y de flexómetro, pues para que mi instalación sea estética y esté pareja. No nos sirve de nada tener una charola bien fija y bien amarrada si se ve toda chueca y mi cable se va a ir balanceando de lado, ¿no? Entonces siempre utilizar nivel y flexómetro para tener una instalación correcta. En el tema de telecomunicaciones ya no está permitido utilizar cinchos de nylon. Entonces lo que se tiene que utilizar son velcros y no tener una separación mayor a 30 centímetros. Esto para que cuando esté haciendo mis mazos, mis boas o mi bonche de cableado, pues sea estético, sea funcional para el mantenimiento y que pues pueda tener un acceso rápido. ¿No? Imagínense que yo tengo una charola atascada de conductores, de cables, sin ningún tipo de organización, pues cuando tenga que hacer un mantenimiento va a ser un relajo. Entonces, siempre organizar sus conductores y utilizar de preferencia velcros en telecomunicaciones. Cuando es cable eléctrico, ya sin problema puedo utilizar estos cinchos de nylon que son más rígidos y aguantan más peso. ¿Okay? Evitar efectos como son el par galvánico. Esto lo vimos cuando checamos los diferentes materiales de las bandejas. Cuando yo coloco dos metales con diferentes propiedades, suele suceder este par galvánico. Entonces, para yo evitarlo, procuren siempre colocar o un recubrimiento de tropicalizado. Este es un ejemplo, por ejemplo, que van a instalar tornillería en un parque fotovoltaico, ¿no? Es el que se me ocurre ahorita. La instalación está el techo y la losa y necesitan unir los soportes al perfil de aluminio de del bastidor de nuestro módulo de fotovoltaico. Entonces voy a utilizar tornillería, pero la tornillería tiene que ser precisamente para evitar un par galvánico y un efecto de corrosión de acero inoxidable o tropicalizada, ya que muchas veces utilizan tornillos galvanizados y se les oxidan muy rápido por el cadminizado que trae también ya el aluminio. Entonces, bueno, eviten utilizar diferentes materiales, en este caso los metales con diferentes propiedades, para que no ocurra este efecto de par galvánico. Y esto sucede porque un metal ioniza al otro, es decir, atrae sus átomos, sus elementos, y se va a oxidar mucho más rápido. Y más en presencia de un electrolito como es el ambiente. El ambiente de por sí ya es considerado un electrolito porque hay humedad y por ahí hay transferencia de electrones y se va a oxidar. ¿Okay? El efecto piel sucede cuando yo tengo, por ejemplo, conductores de energía, ya que esta misma circula como está en las líneas verdes. Entonces, de un conductor se pueden transmitir a otro y es ahí cuando yo les hablaba de no juntar posiblemente servicios en una charola. Si yo tengo en una bandeja cables de telecomunicaciones y cables eléctricos, tengo que utilizar separadores físicos, tabique separador se le llama a este accesorio, y ahora sí, tener la certeza y seguridad de que no van a interrumpir mis señales de telecomunicaciones, estos efectos piel del cable eléctrico. ¿Okay? Y bueno, ya por último, en los efectos, utilizar los diferentes sistemas de bandejas, como pueden ser fondos sólidos, en perfil C o Z, ducto cuadrado, en lugar de bandejas abiertas para crear este efecto de jaula de Faraday, en el cual el efecto jaula de Faraday hace que los conductores, en el caso de telecomunicaciones, que yo lleve en un fondo sólido, en una de estas bandejas, esté protegido de los campos electromagnéticos del exterior, ya que todas las cargas se quedan en esta bandeja metálica y por dentro no va a haber ninguna carga, no va a haber ninguna interferencia que pueda alterar la información de mis conductores de telecomunicaciones. ¿Okay?
Entonces ahí es donde yo tengo que considerar si utilizo bandeja de malla, si utilizo fondo sólido, si utilizo ducto, para darle cierta protección. ¿Ok? Ok, cuando utilizo tubo MT, la charola, uso el accesorio, puede existir un par de abanico. Sí puede existir, por eso tienen que seleccionar que sean del mismo material. Si su tubo es, vamos a decirlo, de electrocicado o electrolítico, que es muy común, ese material, ese recubrimiento, se utiliza la misma bandeja. Si su tubería es galvanizada, bueno, utilizamos los accesorios también galvanizados para que no tengamos este problema. Ok, y pues bueno, sin más, esto es todo el día de hoy. De esta semana acabamos con lo que son las sesiones. Les recuerdo que al rato tenemos la rifa para que estén presentes y pues les agradezco mucho su tiempo que se prestaron. Fueron sesiones muy breves, tratamos de compartirles pues información muy específica con diferentes temas y bueno, les reitero que estamos aquí a sus órdenes, lo que requieran, pues estamos para ayudarles. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos por la tarde quienes quieran estar en la rifa y pues eso es todo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muchas gracias, ingeniero Félix. Ingeniero.